Buenas noches, bienvenidos a Diálogos de Patón. El día de hoy es un día muy importante porque tenemos con nosotros a invitados de lujo, a las personas que sostienen la parte laboral, la parte económica, el ingreso directo, el ingreso formal de la mayor captura de ingreso por trabajo que tiene Matamoros, Tamaulipas. Tenemos el día de hoy para que los viene representando en este ya polémico situación laboral que se viene generando por cuestión de la maquila, de la posible mal intervención de los sindicatos que no han podido dar con las necesidades del salario que el trabajador merece en Matamoros, Tamaulipas, pero sobre todo no se ha podido adecuar este decreto presidencial del señor Andrés Manuel López Obrador a la economía de acuerdo al salario mínimo y los salarios contractuales en esta H Matamoros, Tamaulipas. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un gusto, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Para el público, su nombre y representación en este caso. Pues mire, mi nombre es Susana Prieto Terrazas y en este caso no tengo representación legal, tengo únicamente una representación de corazón extrajudicial que ha sido requerida por parte de los trabajadores de la industria maquiladora pertenecientes al sindicato de Villafuerte y ahora los que se han unido del sindicato de Mendoza en Matamoros, Tamaulipas. Bien, hemos seguido paso a paso todo este desarrollo, no propiamente de un problema, sino tal vez de la negligencia de los sindicatos, la poca información que el gobierno federal dio de acuerdo a su decreto y la adecuación que sería, el impacto que tendría para los trabajadores de la maquila, porque no se refleja en la misma forma el decreto presidencial al salario mínimo en la maquila, en la industria y en el trabajo común de las personas. ¿Usted nos podría explicar primeramente en qué afectó o cómo es que no se adecua este aumento salarial a los salarios contractuales y qué es lo que los excluye? Mire, yo pienso que no se trata de un problema del decreto presidencial. Yo creo que los empresarios han tratado de justificar sus acciones y las acciones de los sindicatos en la medida que pueden, por falta de capacidad, de capacitación, de entendimiento o de conocimiento por parte de los trabajadores del alcance de este convenio, de este decreto, han manipulado a los trabajadores y les han dicho, no solo en Matamoros, eso quiero dejarlo muy claro, sino en toda la franja fronteriza, que gracias al decreto de Andrés Manuel López Obrador, los trabajadores de toda la franja fronteriza iban a perder prerrogativas que tenían ganadas ya como contraprestación por los servicios prestados. Pero ese es un engaño de que han hecho objeto la industria maquiladora y pocos periodistas lo han expuesto de esa manera porque han caído en la trampa de ellos. Todo el mundo está al pendiente de que Andrés Manuel López Obrador emitió este decreto para que los trabajadores recuperaran su valor adquisitivo, aumentando al 100% el salario mínimo, dejando de pronunciarse sobre todas las posiciones en el escalafón que son superiores al salario mínimo. Y no es así. El decreto sí se pronuncia sobre todas y cada una de las etapas de las posiciones en el proceso escalafonario de los salarios de las empresas. Dice que no aplicará más que al salario mínimo o bien a todos aquellos trabajadores que no ganen el mínimo. La mayor parte de los trabajadores en Matamoros no ganan 2 veces el salario mínimo, pero en Matamoros y en toda la franja fronteriza la industria maquiladora siempre integró al salario las prestaciones consistentes en bonos de puntualidad, de asistencia, de despensa, fondo de ahorro, cuestiones de previsión social. Entonces, cuando sacaba el total, lo dividía entre 7 y decía, es que yo pago más de 2 veces el salario mínimo. Pero de acuerdo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, esto integra el salario.
pero para el salario base de cotización en el Seguro Social, no. Que eso es precisamente de lo que se trata el decreto presidencial, no lo que ponen en una masa de egresos ellos o de pago al trabajador por todos los conceptos como puntualidad, producción, eso no tiene nada que ver, eso sería proporcional no, o el acuerdo después del salario mínimo. Estas son prestaciones adicionales al salario que la gran mayoría de las veces la industria maquiladora las implementó hacia los trabajadores que no tenían sindicatos. Voy a generarte un bono de despensa o un bono de asistencia para obligarte a no faltar en toda la semana o te lo descuento. Voy a obligarte a llegar puntualmente toda la semana y te voy a crear un bono de puntualidad y si no llegas temprano un día te lo quito. Voy a generarte un bono de despensa que si faltas un día o llegas tarde va a disminuir proporcionalmente a las fechas que faltes o llegues tarde. El fondo de ahorro lo voy a crear y te voy a dar, depende de tu antigüedad, tal o cual % de tus ingresos semanales. Pero si faltas, va a descontarse proporcionalmente. Todas estas nuevas prestaciones adicionales al salario base de los trabajadores fueron creadas por la empresa a modo. Así evito que llegue tarde, así evito que falten a laborar, así evito principalmente esto y sobre todo consigo que la producción no pare. Porque la industria ha crecido tanto que la gran mayoría de ella trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay turnos especiales que trabajan sábado y domingo y las empresas se ahorraron muchos costos cuando inventaron estos nuevos turnos. Se ahorraron otra cotización de otro trabajador. El pago del tiempo extraordinario. Exactamente. No otra cotización de otro trabajador. Un trabajador ordinario que laboraba de lunes a viernes tenía que laborar sábado y domingo para poder llevar con los salarios raquíticos que tienen. Porque hay que hablar claro, tienen salarios sumamente raquíticos que no alcanzan, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el INEGI, ni para comprar la canasta básica. Había un detalle que nos llamó mucho la atención como periodistas, cuando estábamos tratando de obtener la información de primera mano y esta parecía que la teníamos que sacar a cachetadas. Y le voy a decir por qué. Finalmente los obreros se organizaron, creo que usted los asesoró, en la primera reunión grande que tuvieron en el sindicato. Yo vi a un Villafuerte desencajado, que estaba haciendo cosas que legalmente intuíamos, porque solamente ustedes, los que son peritos en la materia, pueden decirlo. Intuíamos que estaba mal porque, por ejemplo, él decía que firmó un documento donde se los firmó a los trabajadores, que les dijo el compromiso que lo llevaría a las empresas para hacer un aplazamiento a huelga en 3 o 4 días, cuando la ley lo marca, no, dígame usted si miento, que es un mínimo de 6 días. Bueno, previo a todo lo que ya se desarrolló, ¿verdad? Hizo cosas peores. Les notificó por escrito que a partir del 16 de enero se iban a ir a paro laboral. Bueno, muchas empresas fueron al paro laboral. No, todas las empresas que tuvieron conocimiento de los trabajadores por conductos de sus delegados de este escrito firmado por el secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato. ¿Qué va a pasar ahí? Me refiero a que, por ejemplo, las empresas, los trabajadores, pues tienen un representante, o conocían, porque ahora ya creo que hay un desconocimiento tácito, a su líder o representante legal que les dice nos vamos a la huelga. Muchos de ellos acatan o hacen el paro y resulta que no había tal huelga y que ahora se ven entre que no hubo el eco de los demás trabajadores que, como usted decía hoy en la plaza, se benefician de aquellos que hacen la lucha, pero ellos no arriesgan nada, no dejan de percibir, están puntuales al trabajo, y hay un sacrificio de las personas que finalmente hacen la lucha, son conscientes, arriesgan todo. La vida, porque tenemos un compañero lesionado. La vida. Porque en las luchas laborales se arriesga la vida y hay que hablar con la verdad. Yo siempre le he dicho a los trabajadores,
de veras quieren organizarse, de veras quieren luchar, saben por qué no están a la vuelta de la esquina las luchas obreras, porque los trabajadores arriesgan la vida. ¿Sí? Y están siempre peleando con verdaderos monstruos. Y no estamos hablando solamente de las empresas, no estamos hablando solamente de los sindicatos, estamos hablando del gobierno, que con aquello de mantener paz laboral es capaz de muchas cosas. Bueno, en este caso parece, no quiero satanizar ni tampoco dar por hecho algo que no tenemos todavía conciencia. Parece ser que este presidente, por lo menos su intención al hacer un aumento al salario base, como usted lo califica bien, ese es el término, del 100%, inédito. Parece que ya no va a ser tanto la presión del gobierno para que los salarios sean malos. Ahora vemos una especie de una nube intermedia, donde hay intereses del sindicato que cobra de acuerdo a todo, prestaciones, liquidaciones, vacaciones, lleva un porcentaje y aparte creo que hay una cláusula que le dan a ellos un financiamiento para deporte, para muchas cosas de los trabajadores directo al sindicato. Y aparte les pagan el 4% de las indemnizaciones de los trabajadores. O sea, el sindicato le roba deliberadamente dinero a los trabajadores. Yo recuerdo mucho la expresión de un hombre que podría tener la edad de mi padre, vaya que yo ya soy madre de muchos muy grandes y ya todos adultos, que me decía fuera del sindicato de Mendoza, con mucho respeto: señora, ¿por qué me quitan el producto de mi trabajo? Yo trabajo para mi familia. Si yo viera que tengo un contrato colectivo de trabajo, no se diga de primer mundo, de perdida, dijo el señor de Mendoza, de perdida con las prestaciones del de Villafuerte, que no lo hizo Villafuerte, lo dejó Agapito. O sea, los trabajadores tienen más información que trabajadores del resto de la República respecto a la historia sindical. Los trabajadores tuvieron un líder sindical que quisieron mucho, que fue Agapito. En las noticias yo escucho, en las pocas que hablan de nosotros o que hablan del movimiento, yo escucho que dicen: desde Agapito no se veía un movimiento como este. Bueno, yo hice en un programa previo, yo dije precisamente esa frase, no sé si alguien más lo haya dicho, dije desde Agapito, que no se ve un fenómeno laboral como este. Y en ese programa yo invité a otro abogado, que también andaba ahí en el movimiento, de ningún sindicato, filántropo, parte de la filantropía de masónica. Pero él decía, y vino y lo dijo, que estaba mal lo que estaba haciendo Villafuerte. La forma en como dijo, o como los incitó a hacer un paro fuera de los términos. Ahora, ya llevado a cabo, pues si se sostiene es un punto de presión y todos pueden salir beneficiados. Pero la pregunta es, ¿Villafuerte se está haciendo responsable para que todos vuelvan al trabajo? Mire, Villafuerte no se está haciendo responsable de nada. Villafuerte tiene 3 días que reapareció después de una larga ausencia. Y lo único que ha dicho: estoy con los trabajadores, pelearé por lo mismo que ellos dicen, 20% de aumento salarial y el pago del bono de los 32.242 pesos. Y estallaremos la huelga el día 25 de enero, que fue la prórroga que había expuesto la primera vez. Y si no consiguen todas las empresas el mismo aumento salarial, entonces estallará la huelga. Pero yo no le creo. Bueno, porque tiene delegados sindicales. Nosotros tenemos mucha información de trabajadores dentro de la empresa. Quedaron fuera de los trabajadores que hicieron paro laboral, al que convocó, vuelvo y insisto, Villafuerte, y se me está acusando a mí, se está acusando a los trabajadores de cosas que ellos no son responsables. Cuando yo llegué a Matamoros, los trabajadores estaban en paro laboral. Y los trabajadores estaban desinformados. Y así como usted como periodista no conoce la ley y declara expresamente que así es, también los trabajadores
algo no les latía. Así como usted fue a la rueda de prensa y algo le latía que estaba mal, así también los trabajadores que me mandaron llamar desde Ciudad Juárez me decían, oiga, eso sí, les ha causado un impacto terrible a todos los abogados de Matamoros, que los trabajadores me dijeran, en Matamoros no hay quien defienda a trabajadores. Por favor, venga a representarnos. Hay un fenómeno que se da como en todos los pueblos. Dicen, pueblo chico, infierno grande. ¿Quién en la misma zona donde vive, todos los días va al trabajo, regresa? ¿Quién puede ser tan valiente de arriesgar la vida permanentemente? No digo que sea menor mérito arriesgarla un año o 6 meses. No, claro que no. Si arriesgarla media hora es terrible, sabiendo que lo está haciendo. Hay quien lo arriesga sin el menor conocimiento. Dicen que el que no sabe, pues no teme. Nos llama la atención puntos que usted dijo. Primero, hoy dijo, los que estamos aquí, o los compañeros que están aquí, de ser como lo estamos averiguando y como está saliendo, estamos o están tácitamente en la calle. O sea, tienen que organizarse y pelear por su derecho. Me imagino que cuando hacen la demanda, pues también tienen la opción de regresarles el trabajo y esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en el mejor de los escenarios? No queremos ser negativos. ¿Qué va a pasar en el mejor de los escenarios? ¿Cómo vemos esto, el desarrollo, el desenlace final en el mejor de los casos? Jurídicamente. Cada planta tiene un abogado. Cada abogado va a tratar de impugnar la existencia y la legalidad de la huelga. Fuerte no está haciendo su trabajo, porque aunque está dando declaraciones, no solo a nosotros en la plaza, que estamos en constante comunicación con él, y no es porque yo quiera seguirlo, es porque es el titular de la acción de la huelga. La ley expresamente establece que el comité ejecutivo del sindicato es el único legitimado en México para empezar a huelga. Entonces hablamos, porque nosotros jamás hemos querido que esto se salga de control. Jamás quisimos nunca que los trabajadores perdieran sus trabajos. Cuando yo llegué a Matamoros, ellos ya habían cumplido un periodo de 4 faltas, ¿sí?, en un periodo de 30 días. Pero lo hicieron porque hay un escrito de Juan Villafuerte que creo yo que para salvarse de una demanda de responsabilidad civil, que yo ya he estudiado, porque aquí la CTM es responsable o corresponsable con este líder sindical de la pérdida de trabajo de todos estos trabajadores. Los trabajadores son víctimas de lo que ha hecho Villafuerte. Hay un precedente de esto que está usted marcando. Anteriormente existía la sección 11, que todavía existe, y la sección 16, que es con Villafuerte, que en aquel entonces era Agapito González Cavazos y el señor Ceballos. En aquellos entonces todo esto era a sangre y fuego. Había balazos, había golpes, había muchas cosas. Pero hubo un detalle cuando vienen unas huelgas, que los trabajadores de la sección 11 demandan a su sindicato y le embargan terrenos y le embargan un cine que tenían y muchas cosas como capital de indemnización a los trabajadores, precisamente por una mala intervención del sindicato. ¿Cree usted que eso esté dando pie a que Villafuerte cometa esas promesas o esos errores, tratando de evitar ese responsabilidad? Eso que hay algo peor, porque si las empresas despiden a los trabajadores, son las empresas las que van a ser demandadas laboralmente. Pero yo estoy hablando de una demanda de responsabilidad civil que puede ser multimillonaria para la CTM, por supuesto, por la negligencia de Juan Villafuerte. Sí, porque no solo se pierde el trabajo, hay un daño moral. En la responsabilidad civil hay un daño moral. Tienen que pagar los daños y perjuicios que han ocasionado a los trabajadores por todo esto y por simulaciones. Yo creo realmente, a estas horas, porque los trabajadores todavía no hablo con ellos,
que esto del estallamiento a huelga es una simulación de Juan Villafuerte. Que ya está... Los delegados de los sindicatos están trabajando a esta hora al interior de las plantas, dándole oportunidad a las empresas, como siempre, de levantar firmas de los trabajadores que están ahorita todavía trabajando y que no deberían de interrumpir la jornada de labores hasta el momento en que llegara el actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje declarando el estallamiento de la huelga. Es hasta entonces que tendrían que dejar de trabajar. Están levantándoles firmas de que ellos no están de acuerdo. Están otorgándoles bonos, ya que no pueden pagar de 32,000 al año, pues están ofreciéndoles bonos de 500 y hasta de 1,000 pesos por solo laboral mañana, después de las 2 de la tarde, por firmar un documento donde se oponen a la huelga. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en cada empresa, la mayoría, que generalmente siempre la mayoría se queda trabajando por miedo a no tener que percibir, cuando dejan a veces, pierden la oportunidad de que si todos juntos pues hacen lo suficiente para que les llegue precisamente lo que merecen como salario, cuando menos lo que se otorgó, ya no digamos el atraso que van teniendo por décadas, así como fue perdiendo la adquisición del capital, de lo que perciben, poder adquisitivo. Pero quiere decir que si ellos tienen mayoría de los que se quedan a trabajar, entonces el estallamiento a huelga no se llevaría a cabo o se perdería. No, quiere decir que los empresarios están pasando por encima de la ley y están generando más división entre los trabajadores que se acudieron a laboral y los paristas, para decir estos pocos en comparación, porque están hablando que son 35,000 empleados o 45,000. Yo no creo que sean tantos en las empresas que están en huelga. Hay empresas pequeñas, pero no están haciendo ninguna negociación. No tienen ni se mueven para un lado ni se mueven para otro. En cuanto a los aumentos salariales, en cuanto al pago del bono, quizá formas de pagar el bono. Y ahorita en la plaza les dije a los trabajadores, porque hay una empresa que solucionó su problema con Politech. Les ofreció el 20% de aumento salarial que estamos pidiendo, el pago del bono de los 32 mil que estamos pidiendo, les va a pagar el viernes 16,000 pesos, les va a pagar la primera quincena de junio otros 16,000 pesos, llamó a sus trabajadores que estaban en paro y les dijo, vénganse para acá, les voy a pagar el 60% de sus salarios devengados porque fueron engañados por un paro laboral que no debieron de haber hecho. No va a haber repercusiones, pero si la empresa me dice que debo despedir a alguien, se le va a pagar su indemnización al 100%, incluida la segunda parte del bono de junio. Digo, me quedo sin palabras en el sentido de que ¿qué les cuestiono? ¿Qué les cuestiono? ¿Qué les podemos cuestionar a este paro? ¿Qué podemos cuestionar a toda esta gente que está aquí, que son representantes de cada empresa, que vienen con usted? No es a todas las personas que nos miran por internet. Vamos a dejar grabadas estas escenas. Queremos que sepan que la gente está aquí, que acudió, que no entraron más porque el lugar es muy pequeño, que ellos mismos están haciendo autograbaciones de este programa, porque lo más importante no es que hagamos un programa bonito, lo más importante es que como periodistas informemos realmente lo que esté pasando y que lleguemos al punto donde se combina lo objetivo y lo subjetivo. Claro. Porque lo subjetivo es aquello que nos lleva a hacer movimientos como este, totalmente objetivos, totalmente legales y sobre todo arriesgando el trabajo, el salario, en algunas ocasiones la seguridad, y porque no sabemos cómo van a reaccionar las otras personas. Pero es muy loable ver que finalmente los trabajadores se unen en una sola voz, en este momento representados por usted, pero como usted dice, eso es una representación extrajudicial, bueno, privada, vamos a llamarlo así, porque lo judicial es únicamente para la autoridad, exactamente. Entonces, quiero que quede testimonio de que hoy a Diálogos de Patón han acudido representantes de distintas empresas, que está aquí la licenciada que viene de Chihuahua, ¿verdad? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, Chihuahua. Siempre decimos en Juárez que Chihuahua y Juárez no es lo mismo. Bueno, sí, lo que pasa es que aquí Victoria es Tamaulipas, entonces no hay una ciudad que se llame Tamaulipas, y allá sí, Chihuahua. La capital se llama Chihuahua, por eso no es lo mismo Chihuahua que Juárez.
Entonces, eso es lo que estamos viendo, pero lo que más nos importó, el motivo por qué fui yo a pedirle una entrevista, que fui con la humildad que nos caracteriza a todos los periodistas, a muchos periodistas, es de decirle que nos permitiera que la ciudadanía en general se entere realmente de a dónde va el problema, porque ya no es cuál era el problema, es en qué se convirtió el problema, cuáles son los daños colaterales y en qué va a acabar esto. Mire, yo pienso que aquí hay un problema que yo expuse en la plaza ante mis compañeros hace un rato, porque yo estoy en el mismo nivel que ellos. A lo mejor yo conozco de leyes, de organización, de estallamientos, de huelga, de si se declara legal, ilegal, existente, inexistente. ¿Y por qué les brindo mi apoyo? Pues les brindo mi apoyo porque yo vengo del mismo origen que ellos y yo no me avergüenzo de él. Entonces siempre he tenido conciencia de clase. Yo les dije, pues si ustedes quieren yo voy. Vine, les di una asesoría, me fui. Yo leí una editorial y he lamentado mucho. Todos los días llego al hotel a altas horas de la noche o madrugada. Pero no la vamos a decir. No la vamos a decir porque son compañeros. No quiero ver el nombre de esta persona porque es el único. Yo no hablaría, la verdad, ya más mal de lo que he hablado de los compañeros suyos cuando he contestado cosas malas que han dicho de mí. Porque no se vale tampoco destruir la vida de una profesional en el ejercicio del derecho de la forma en que lo han hecho los medios informativos, pagados o no, como lo han hecho conmigo. Creo, usted dice, los periodistas serios, pues creo que es usted y dos más, porque todos los demás no han querido escuchar mi versión, no la han pedido, no les interesa y no me parece que tampoco, me parece que se está violando en Matamoros el derecho a la información, que es un derecho humano y que está a cargo de periodistas serios y no lo están haciendo. A mí me han difamado, han destruido mi reputación, o le han puesto una raya más al tigre, porque siempre que he ido a Matamoros, a Saltillo, a Tamaulipas, Monclova, en Ciudad Juárez, todo el mundo habla en los periódicos lo mismo, y yo no me refería al gobierno federal que emitió el decreto. Recuérdese que la última reforma de la Ley Federal del Trabajo está pensada fundamentalmente para quitar el control de las juntas de conciliación de los gobiernos de los estados. Yo no estaba hablando del gobierno federal. Estábamos hablando de la incursión o el interés que tiene el Estado para atraer a las empresas, conservarlas y así tener un corredor económico y un desarrollo malo o bueno, claro, un desarrollo, pero tener a la gente ocupada. Sí. O sea, hay que traer, por ejemplo, como en Chihuahua, es la misma situación que en Tamaulipas, hay que traer trabajo. ¿A qué costo? No importa el costo. No importa que tengamos delincuencia organizada, no importa que los jóvenes no puedan vivir con 120 pesos diarios, no importa que tengan que ser sicarios, no importa que haya una descomposición del tejido social, no importa nada. Nomás hay que cumplir con mi función de que soy gobernador y traer empresas aquí. Hay un punto que viene aquí. Nosotros, usted debe saberlo porque debe ser una situación parecida en su estado de origen, Chihuahua, que somos un estado que tenemos una población flotante muy grande y que se nos asignan recursos de acuerdo a la población que está dada de alta como que vive aquí. O sea, aquí hay colonias casi enteras que tienen su tarjeta de elector, Veracruz, San Luis. Si ellos actualizaran su tarjeta de elector, cambiaran su punto de vivir, darían más recursos precisamente al municipio y al estado, porque los recursos, una parte de los recursos se transfieren por población. Sí, pero mira, a las empresas no les importa ayudarnos. Porque, por ejemplo, las empresas cometen muchos actos discriminatorios, como hacer exámenes de antidoping a los trabajadores para contratarlos, pedirles cartas de no antecedentes penales, pero no les piden una credencial de elector actualizada. Las empresas podrían contribuir al desarrollo de nuestros estados si pidieran algo que suena más lógico y que no tiene un acto discriminatorio, que podría controlar mucho más el presupuesto que la federación y los propios estados dan a las ciudades. Porque a veces en las capitales también dan mucho dinero y a nosotros en la franja fronteriza nos dejan con los sueldos que ganan los compañeros de Matamoros y ahí averígüense como puedan. Y luego no quieren que haya delincuencia y luego le dicen a los medios informativos: no hables del secuestro, no hables de los homicidios, no hables de delincuencia organizada, no hables en mi estado, ¿verdad? En mi estado, no hables de feminicidios,
no hables de esto, pero ¿cómo no voy a hablar si esto está en cada esquina? Bueno, es una cosa de todos los días. Aquí hay algo que yo veo. Por ejemplo, los municipios. En las empresas piden cartas de residencia, pero el municipio no te pide que tu credencial de elector sea del municipio. Eso es algo muy viejo, también sí, existe digo, en mi pueblo. Porque esa sería una cuestión muy simple. Al final, por omisión o por ignorancia, no se ve beneficiado el municipio precisamente por esta población que es flotante y que nos serviría, porque es mucha. Por ejemplo, somos frontera, somos un lugar de migrantes y llegan, unos se van, otros se quedan, pero todo eso podría ser una captura de recursos federales precisamente porque la zona donde llega el dinero no está la gente, está en las zonas fronterizas, está en las zonas industriales. Pero volviendo ahora sí a lo crudo, ¿qué esperamos nosotros ya en firme? Tenemos mañana dos planteamientos: huelga y no huelga. En el caso de la huelga, pues podemos pensar que hay un buen manejo y que todo el mundo que está afuera tiene una esperanza mayor, porque finalmente la presión que ellos hicieron estalla la huelga y se pueden reintegrar. Pero en los casos donde las empresas, en combinación de yo no sé qué intereses, logren la no huelga, ¿cuál es la expectativa que vamos a tener para los trabajadores que realmente llevaron a cabo el logro de los sueldos y las nuevas prestaciones? ¿En qué van a quedar ellos? En despidos injustificados, en O la sea que, nada, bueno, desempleados. pero sí podrán ser representados ahora sí, independientemente, Claro. y que se reclamen bien sus derechos. Claro. E inclusive hay una trifásica o algo así. Ya no, es bifásica. Trifásica. Perdone usted Con la la reforma a ignorancia, la ley. ¿no? Porque con la Artículo reforma, 873. donde la empresa les puede ofrecer la restitución. ¿Les Ellos van a convenga? pedirla. Van a pedir la indemnización más la restitución, No, la restitución nada más. más De todo. acuerdo al artículo 123, fracción 22 de la Constitución, los trabajadores no tienen derecho cuando son despedidos de su trabajo injustificadamente más que a dos acciones, y es prerrogativa exclusiva de ellos y no de las empresas: la reinstalación en su trabajo, que se llama cumplimiento de contrato, y el pago de las indemnizaciones. Para trabajadores de antigüedad, yo personalmente, como están las tesis de la Suprema Corte de Justicia, jamás pido pago de indemnizaciones, siempre pido la restitución del trabajador en su empleo. ¿Por qué? Porque esa y la rescisión del contrato son las únicas formas en que el trabajador puede tener acceso a los 20 días por año, que se llama indemnización por antigüedad para la ley, pagados con salario diario integrado, y los 90 días de la indemnización constitucional y la prima de antigüedad, topada hasta 2 veces el salario mínimo, son nada comparados con esa sola prestación de los 20 días. Entonces siempre haríamos lo de la acción de reinstalación, que si lo van a reinstalar o no, pues yo consideraría que para cuando llegue la primera audiencia y la fecha de reinstalación, las empresas habrán regresado su paz laboral ficticia o real, no sé, yo no soy de Matamoros, y no querrán reintegrarlos a sus labores. Pero se viene un panorama todavía más terrible por el que yo no me voy a ir de esta ciudad hasta que no se resuelva el asunto de los trabajadores. Lo he prometido y lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque hay una mafia en los sindicatos. Porque no es solamente el hecho de que los despidan, es que los van a identificar y no les van a dar trabajo a las otras empresas. Ya los conozco cómo trabajan. Bueno, hoy en día pueden formar su propio sindicato, ¿es correcto? Mire, ¿Bajo hoy la en ley? día no. Sí y no. Todavía no sale la ley reglamentaria de la última, es increíble. La última reforma a la Ley Federal del Trabajo inició el 1 de diciembre del 2012. Estamos a enero del 2019 y todavía no sale la ley secundaria de la reglamentación de esos artículos para poder llevar la afiliación de los sindicatos independientes. Las leyes secundarias son las que dicen el cómo. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo ya y quién? ya ¿Cuáles se, son los tiempos? sí, ya se Claro. aprobó, pero ahora falta cómo y quién. ¿Cómo, quién y cuándo vamos a hacer esas cosas? En la ley secundaria, la ley reglamentaria de esta nueva reforma. Entonces, los trabajadores van a tener que ingresar, esto va a ser el nunca acabo, ¿no?
porque los trabajadores van a tener que empezar esa lucha. Esa lucha es la fundamental de este movimiento. Y no hubo capacidad, no hubo conciencia por parte de la clase empresarial de que este lío de los trabajadores era contra los sindicatos, no contra las empresas, señor mío. Ok, ya vamos a entender. Nunca fue contra las empresas. Los trabajadores, todavía los de Tridomex que hicieron paro laboral, lo que no quieren es a Mendoza y su sindicato, porque dicen: tengo un contrato colectivo de trabajo que no me da más que las prerrogativas mínimas de la ley. ¿Por qué me roban y por qué mi empresa es corresponsable del robo que hace mi sindicato del 4% de mis prestaciones ordinarias y extraordinarias todo el año, que debería ser una percepción de mi familia? Este movimiento laboral jamás fue contra las empresas, y no ha habido información correcta, porque yo difiero con usted en que haya muchos periodistas con ética, como usted dice, en Matamoros. Bueno, yo no Mis respetos para usted. Gracias. Pero no ha habido, nadie ha escuchado la versión. Hoy salió y leí una editorial en el Universal. Y dije yo, ¿y qué hubiera pasado si? ¿Y qué hubiera pasado? Y el editorialista se pone 5 preguntas y dije, ¿y qué hubiera pasado si nos hubiera hablado, verdad? Antes de emitir su nota, o si hubiera conocido la versión. Bueno, que voy a decir, no sé quién es el periodista, nada, pero voy a decir un dicho popular que espero que no sea agravoso. Dicen que el hubiera no existe, que es un verbo perfecto combinado en un tiempo tonto, por no llamarlo de otra manera. Entonces, yo creo que especular con los hubiera, cuando está la gente de por medio, con quien especulas es con el modus vivendus de ella, de él y de muchos más, de miles, de los cuales vivimos todos los demás en un efecto dominó. Y ustedes generan los trabajos formales, de ahí se generan empresas que dan servicio a las empresas, los transportistas, las agencias aduanales, los puestos de comida, los que venden los zapatos, los que venden la ropa. Entonces, cuando vemos un problema laboral así, nos vemos afectados todos. Si el salario sube, nos va bien a todos los demás, todos los que prestamos un servicio particular en una u otra empresa. Todos nos vemos beneficiados, y yo creo que tal vez moralmente deberíamos de ser solidarios, claro, cuando menos con la verdad. Todos nos vemos beneficiados, pero nadie apoyamos a los trabajadores. Por supuesto que si los trabajadores tienen mejores salarios, tienen mejores prerrogativas, la economía de Matamoros se va a mover. O sea, a mí, yo no soy economista, pero a mí me da una risa cada vez que veo y escucho notas que cuando los trabajadores se organizan para tener mejores prestaciones, la clase media, todo eso, los proveedores de la industria maquiladora, todo este comercio que se mueve alrededor de ella, las propias maquiladoras, que es cierto que no todas tienen la misma capacidad y eso le quiere a los trabajadores, porque ahora ha crecido tanto la industria que las grandes manufactureras contratan otras pequeñas empresas mexicanas para que les hagan un pedacito de algo que les está quitando mucho tiempo en ese edificio y que mejor le pasan a otros trabajadores. Pero todo mundo en la sociedad nos aglutinamos a satanizar a las clases vulnerables. Bueno, ellos no tienen derecho a querer vivir bien. Ellos no están contemplados en la sociedad para nadie. Ellos no existen para ellos mismos. No hay una clase obrera homogénea, ni en Matamoros, ni en ningún lugar de México. Por lo mismo que usted dijo ahorita. Si yo tengo un gerente de recursos humanos, fíjese, por diferentes causas, la ignorancia, yo les digo a ellos que no se peleen con los de adentro. La ignorancia es la principal fuente de la división de los trabajadores. Ahorita los que están adentro, desde ayer CGS tiene todas las firmas de todos los trabajadores porque bajó los switches de la luz y les dijo: no hay luz, anótense todos en hojas para pasar lista de asistencia porque no sirven los relojes checados. Y no lo hizo esa empresa, tenemos reporte de 5 empresas que lo hicieron. JHC, otra,
pequeñas. Nosotros temíamos desde ayer que utilizaran, y yo se los dije en la asamblea, esos listados para que llevarlos al notario público, para decirle al juez, para mí me parece totalmente ilegal, pero para argumentarle a la Junta de Conciliación que todos esos trabajadores no quieren el estallamiento de la huelga. Esas prácticas dicen por ahí que son muy legales con una grapa. Digo, y no una grapa y sí, una recomendación abajo. claro. Varios Benitos Juárez, Sí. pero sin satanizar, sin ir más allá de las prácticas manipuladoras y de los cuatros, como le decimos aquí en el norte, a esas trampas que se ponen legales. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Los trabajadores tienen no. miedo, están completamente desinformados. Yo estoy escuchando ahorita, hay mucha comunicación contraria a lo que ellos creen con los trabajadores que están dentro de las plantas. Hemos pasado y hemos puesto en altavoz varios compañeros que nos dicen, ¿qué vamos a hacer? En la planta nos están diciendo que si nos salimos, tienen diferentes tácticas, que si nos salimos mañana a las 2 de la tarde es abandono de trabajo y así como los corrieron a ustedes, nos van a correr a nosotros. Y los trabajadores están en pánico, desorientados. Por eso digo yo que todo esto me parece pudiera ser una simulación de Juan Villafuerte para evitar esa gran demanda de la que no se va a poder salvar, porque estamos en constante comunicación con él, también en altavoz, para que todos los trabajadores escuchen. Yo no vengo a quitar el trabajo a nadie, ni vengo a que se vaya a ninguna empresa. Yo vine a apoyar a los trabajadores porque así me lo pidieron, en una lucha que considero que es más que justa. Los trabajadores de Matamoros en su salario están completamente desfasados y fuera de mercado del resto de la República que tiene industria maquiladora. Su salario ha decrecido lejos de aumentar. Son robados no solo por los sindicatos, también creo que las empresas son corresponsables, porque este conflicto era para desaparecer sindicatos. No querían aumento, nomás no querían que les quitaran el 4% de todas sus percepciones que se ganan con el producto de su trabajo. Y las empresas se pusieron del lado de los sindicatos, despidieron a los trabajadores, ofrecieron prestaciones, algunas de ellas como las de Mendoza, que ni siquiera han emplazado a huelga, ni tienen fecha de revisión de tabuladores salariales, ni tienen fecha de revisión de contratos colectivos de trabajo, para justificar el despido de 250 trabajadores que hizo el líder sindical, no la empresa, en un video que promocionó por todas las redes sociales y los medios informativos. Dijo, los trabajadores que están en paro, perdón, los extrabajadores ya. El líder, su representante, los despidió. ¿Con quién está la sociedad matamorense? ¿Por qué están satanizando? Porque cuidan mucho la satanización que uno hace de medios informativos, de empresas o de gobierno. Pero ¿quién está satanizando a estos trabajadores? Todos somos corresponsables de la situación económica inaceptable que tiene la clase obrera mexicana. Licenciada, este momento ha sido un momento no nada más de observación jurídica, sino veo que también este ha sido un momento emotivo, porque veo que usted se compenetra, se vuelve uno más en esta lucha, y solo queremos decirle a todos que nuestro objetivo no es estar de ningún lado, pero sí que se sepa la verdad de ustedes, porque la otra es difundida por todos lados. Finalmente, licenciada, un mensaje que tenga usted para todos los trabajadores que han realizado esta lucha y que son los realmente responsables que haya los logros en salarios y en prestaciones para los trabajadores de la maquila en Matamoros. Un mensaje final que les pueda usted mandar. Que son los héroes de Matamoros. Que nos vamos a hablar de la heroica Matamoros. A partir de hoy ustedes han escrito una nueva historia. Es la heroica clase obrera de Matamoros. Y los han comparado con los movimientos de Cananea y Río Blanco. Fíjense desde cuándo.
No veo un movimiento así en el país. No han encontrado la forma de compararlos históricamente con nadie más. Yo sé que va a haber mucho sufrimiento. Si no hay conciencia por parte de las empresas de que por ellas pasarse del lado de los sindicatos van a hacer sufrir a muchas familias matamorenas. Nunca se arrepientan de haber hecho esta lucha. Sufran lo que sufran, pase lo que pase. Una gran lección me la dio a mí Juan estos 2 días. Oye, para hablar mejor de cómo está su mandíbula, pero siempre dijo, licenciada, díganles a mis compañeros que ni un paso atrás. Esto tenía que pasar, le tenía que pasar a alguien y me pasó a mí. Y no me arrepiento de estar en la lucha. Y Juan fue dado de alta el día de hoy del Seguro Social. No sabemos porque quiero someterlo a exámenes de un médico privado. No confío mucho en el seguro. Tenía que haber un neurólogo por su fractura, probable fisura maxilofacial de la golpiza que le pusieron. Pero yo creo que la respuesta se las dio Juan. Yo no puedo agregar mucho a lo que Juan dijo después de la brutal golpiza al que fue sometido por parte de los porros sindicales. Yo quiero decirles que lamento mucho que las empresas gringas sean tan corruptas y tan cómplices del robo de que son objeto los trabajadores en este país que se encuentran sindicalizados. Que lamento mucho que las empresas sin estar sindicalizadas hayan robado, tergiversando el decreto de Andrés Manuel López Obrador a todos los trabajadores de la franja fronteriza y les hayan quitado sus bonos y prestaciones adicionales al salario para indexarlas al salario base en el robo más evidente que va a reportar la historia de esa industria en este país, en todos los estados de la franja fronteriza. La maquila abusa mucho de ustedes, pero este abuso no tiene precedente. Por eso ustedes deben sentirse siempre, pase lo que pase hoy y mañana, muy orgullosos de haber tenido el coraje, la decisión. Ha ido mucha gente a la plaza, de la gente de Agapito, gente mayor, que les ha dicho, me da un gusto que por fin hayan salido a defender sus derechos. Quédense con las enseñanzas que les va a dar esta lucha y nunca desistan. No sigan generando divisiones con la clase obrera, ni con los que tienen miedo, ni con los que tienen más necesidad que ustedes, ni con los que no valoraron que todo lo que se gana en las luchas, porque en todas las luchas se gana. No hay una sola lucha en la que no se gana. Fíjense, aquí esta lucha la iniciaron los de Villafuerte y están ganando hasta los de Mendoza. Ya les mejoraron todo el contrato colectivo a los de Tridonex, pero ya está Mendoza en Fischer, nomás porque está cuidando las transmisiones en vivo todo el día, y le dijimos que íbamos a las demás plantas porque debía ser igual con las otras. Fíjense todo lo que lograron. Mejoraron las condiciones de todos sus compañeros de esos 2 sindicatos, y esta lucha va a repercutir porque también van a mejorar las condiciones de los electricistas. Esto del sindicato electricista, esto es un mercado de la ley de oferta y demanda, que no sé si entiendan mucho, pero si unas maquilas pagan esto y les aumentaron tanto, ¡ah, caray! Entonces sí se levantan las otras y dicen, bueno, vamos a pelear también porque nosotros también podemos mejorar. Han logrado una concientización de la sociedad matamorense que no se había visto en muchos años. Tienen solidaridad de mucha más gente de la que ustedes hubieran apreciado, y que lamento mucho, mucho que por soberbia el presidente de Index, los directores de las empresas a las que ustedes pertenecen, los propios apoderados legales, no hayan tenido capacidad de diálogo. Lo siento, esto es lo que puedo decir en este momento.
Pues con este mensaje despedimos Diálogos de Patón y seguimos en espera de saber y transmitir a la población en general la verdad de este movimiento que solo tuvo precedentes hace 30 años con el señor Agapito González Cavazos. Muchas gracias.